que me da lo mismo. Soluciónamelo ahora. ¿No puedes ayudarme? Ahora. Ah, ok. A ver, ¿cuál es tu nombre? No, me estáis weando. Llevo toda la mañana esperando que me atiendan. Hablar del universo del call center es sin duda un mundo en sí mismo. Me enfermé. Yo me enfermé en ese trabajo. Empecé con trabajo psicológico, empecé a ir a la mutual. Crisis de pánico, de repente cuando los clientes llegan muy alterados, molestos. Entonces esas cosas sí, igual te afectan en tu vida diaria. Te recibí tanto malos tratos, tanto gritos, tanto incluso garabatos, eso a veces te supera. Entonces yo estuve incluso en tratamiento con pastillas, cosas así, bien mal. Son los operadores y su historia, el rostro poco amable de un trabajo que más allá de las condiciones laborales, también suma un poco grato ingrediente, los clientes. Muchas veces somos insultados gratuitamente porque el cliente está desconforme con lo que él mismo contrató, no leyó lo que firmó, o somos blancos de reclamos de clientes a los que no les gusta nuestra atención telefónica. Sin embargo, así como el cliente tiene derecho a ser atendido respetuosamente, nosotros, del otro lado de la línea, solicitamos tener clientes que nos traten con respeto y deferencia en nuestro trabajo u oficina virtual a la cual el cliente llama. Este extracto de una carta enviada a un matutino fue el que nos llevó a buscar historias sobre la realidad de trabajar en un call center. Así llegamos a María Jesús. Con 24 años, hoy esta estilista trabajó años en un call center. Salí del colegio y entré al mes a trabajar al call center. Como trabajaba para una compañía muy grande y el principal objetivo era producir. Entonces, bueno, como la calidad del sistema de ellos no era muy buena y el servicio tampoco, muchas veces los clientes cargan con uno. La primera cosa que preguntaban era como, ¿usted es chileno? Y ya, sí, soy chileno. Ya, le explico mi caso porque la otra vez me habló una señorita de otro país y no me entendió nada y no me gestionó nada. Y llevo 2 meses gestionando esta cuestión y al final era como puros descargos contra uno por culpa de una mala organización de una empresa. 2 años y un tratamiento médico bastaron para que María Jesús no volviese a recibir llamados. De hecho, nuestro contacto con ella siempre fue a través de WhatsApp. Por ejemplo, tú tenías ahí el baño limitado, tenías ahí como 17 minutos en el día para ir al baño. Si tú te excedías de eso, te descontaban como horas no trabajadas. Si tú te salías a fumar un cigarro y te demorabas ahí 1 minuto más, te lo descontaban, ¿cachai? Todo te lo descontaban. Una muestra clara de cómo esta experiencia marcó su vida y ojo que no fue la única. La verdad es que en el ambiente laboral es agradable, los horarios, eso no es complicado, pero lo que sí, que fue lo que es complicado y lo que me llevó a dejar de trabajar en eso, es la mala onda de la gente. ¿Ya? ¿Cómo así? No, lo que pasa es que la gente en general llama para hacer reclamos, trata mal, y no se dan cuenta que uno es parte de un sistema nomás, que la culpa no es de nosotros. Uno trata de hacer las cosas bien, pero tanta mala onda, eso igual estresa. Uno después llega mal a la casa, enojado, a veces bajoneado. Débora trabajó por 4 años en uno de los call centers más grandes de nuestro país. Uno de los 33 que hasta el año 2019 incluía en sus filas 200.000 trabajadores activos y que durante esta pandemia cobró fuerza importante. Se respetaba la ley de amamantamiento, no se respetaba la ley de protección a la maternidad. Teníamos el problema de que no podíamos ir a los baños porque si tú ibas al baño te descontaban de tu remuneración variable, entonces tú preferías no ir al baño para que así no tuvieras descuento a fin de mes. Logramos obtener una ley que vino sustancialmente a cambiar los derechos de los trabajadores en los call centers. Y que vino a, de alguna forma, a generar un contrato especial en el Código del Trabajo para el trabajador de call center. Sin embargo, nada que modificase el comportamiento del cliente claramente estaba incluido. Esto de dejarnos esperar o de llame aquí, marque allá, apriete más, genera más frustración y más rabia en las personas. Entonces hay una cierta sensación también de anonimato cuando yo tomo el teléfono y agredo a una persona que está trabajando por una organización porque en el fondo exijo aquello que es mío sin importar un poco al prójimo y sin importar que la persona esté haciendo su trabajo. Tal como nos cuenta Daniel, existe un trasfondo en este comportamiento denunciado por los teleoperadores, incluso para quienes hoy siguen trabajando en este formato. Lo más difícil en realidad es con la entrega de productos que no se realizan en realidad. Por ejemplo, el otro día una señora me llama porque ni siquiera se contactan con el distribuidor, sino que con nosotros en presencial y nos dicen, oye, ¿sabes qué? No me llegó la lavadora, tú tienes la culpa.
haz bien tu pega. Y yo así como, pero señora, o sea, no podemos hacer nada más. Los tiempos de espera obviamente están colapsados y ahí viene el maltrato, ¿cachai? Así como, gracias a ti, gracias a mí tú comes. Entonces, ¿te imaginas tú estar todo el día lidiando con eso? Yo trabajo hace muchos años en retail y los clientes sí son agresivos. Por cualquier cosa, aunque tú no tengas la culpa, con la primera persona que ven, se desquitan. Para el desarrollo de esta nota intentamos ponernos en contacto con una de las principales empresas de call center con sede en nuestro país y aunque se enteraron del contenido de este informe, no hubo una respuesta formal y concreta. Una realidad complicada para un rubro con reglas poco claras desde lo laboral. Un mundo donde la premisa "el cliente siempre tiene la razón" parece más que un derecho, ser una condena. Usted probablemente ha tenido algún tipo de experiencia con alguien de un call center, quiero decir, a alguien en algún momento lo han llamado para cobrarle porque se atrasó, para ofrecerle un servicio. Y usted puede tener experiencias buenas o malas. Hoy día nosotros le queremos mostrar una lista de la cual quizás muy pocos han pensado, que es ese ser humano que está al otro lado de la línea haciendo su pega y que muchas veces recibe un trato completamente insultante, un trato que no corresponde. Lo contaban ahí en la nota, la cantidad de improperios, de insultos. O sea, gracias a mí tú comes. Imagínese, alguien le dice algo a usted respecto de su trabajo, ¿cómo se sentiría? Pero ¿sabes qué, Edu? Lo abrimos la conversación, sí. Connie, no sé cómo ha sido tu experiencia, ¿qué te parece esto que estamos planteando hoy día? Es que yo creo que la persona que es capaz de decirle a una señorita, a un caballero, a quien sea que está al otro lado del teléfono, la frase "gracias a mí tú comes", es un pelotudo. Claro, es capaz, esa gente que maltrata donde sea, en la situación que no tengo sea. nada más que decir, Yo creo que al final la educación, una persona que es educada en todas partes y no hace diferencia con el llamado del call center o con la persona que trabaja con ella. O sea, yo creo que esto tiene que ver con educación. Mira, la verdad, yo te voy a decir una cosa. Pero espérate, sí. Yo creo que todos nos hemos enfermado, así cuando te llaman el sábado en la mañana, pero yo creo que es ahí donde uno puede marcar la diferencia. Y tú puedes decir exactamente lo mismo de una buena forma o faltando el respeto. Yo no soy un cliente fácil, yo lo digo al tiro. No sé por qué te creo. Te creo también. Yo no soy un cliente fácil y ustedes me conocen ya un tiempo, creo que me conocen más o menos bien, y yo tengo un carácter donde no se me mueve un músculo para decir lo que yo pienso. Pero siempre mis críticas respecto de los servicios del call center y a la persona que está en la primera línea, que entiendo no tiene todas las herramientas para solucionar un problema, yo les hago ver precisamente eso. Le digo, primero usted debería contar con más herramientas para solucionar este problema, porque usted es la cara de la empresa ante mí, que soy el cliente. Entonces, es que yo no puedo, entonces hágale ver a su jefe que no tiene las competencias suficientes. Es decir, uno puede hacer una crítica de buena forma, firme, respecto de un servicio que no está siendo satisfecho en un 100% para las expectativas del cliente, en el marco estrictamente profesional, sin entrar en la cosa miserable de que yo le pago el sueldo, usted me paga no sé qué cosa. Eso ya me parece que es fuera de lugar y yo no voy a entrar ahí. Pero sí, la crítica que yo hago muchas veces a los call centers es que son herramientas incompletas. Ya, pero eso, hazle la crítica no al que está al otro lado del teléfono, hazle la crítica al que está un poco más arriba. Yo no llego ahí. Claro. Pero es que uno no llega a esa persona. Esa persona lo único que está haciendo es hacer su pega y que está siendo mandada por alguien a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, esa crítica yo creo que no va justamente a quien está al otro lado del teléfono, sino que es un poco más arriba de quienes están a cargo de cómo funcionan los call centers. Yo entiendo eso, Connie. La culpa es de la empresa que organiza el servicio a través de una llamada telefónica. Claro. Ya sea, ahí probablemente alguien nos tendrá que decir si es que es la empresa de telefonía, de cable, de salud, de lo que sea, que contrata el servicio de call center, o el propio call center tiene sus propias reglas que le da el servicio a la empresa. Ahí yo desconozco eso. No es la culpa, y yo estoy en desacuerdo con hechos de discriminación, de xenofobia. Pero también hay que ponerse en la situación del cliente respetuoso, que a veces lo tienen esperando una hora y no reciben ni una respuesta, y cuando lo atienden, después de esa musiquita que ponen y esa grabación, no tienen ninguna solución, porque no son competentes muchas veces estos servicios de call center. Pero eso no es culpa de ellos, yo sé, por eso, no es culpa de ellos, pero ese es el servicio que designó la empresa para comunicarse con el cliente. Y a veces ni siquiera te dan la opción de ir de manera presencial, solamente existe el derecho a llamar por teléfono. Entonces,
yo estoy en desacuerdo con los hechos de falta de respeto y de todo lo que hemos hablado, pero hay clientes que hay clientes que en su casa son falta de respeto, y hay también empresas a través de call center que también faltan el respeto al cliente. Bueno, para hablar de esto nos acompaña Tamara Muñoz, que es la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de Call Center. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy bien, gracias. Qué bueno. Tamara, quedamos medio impactados con esta persona que nos contaba que le habían contestado yo te doy de comer. ¿De esa talla son los improperios que muchos de ustedes reciben a la hora de llamar o no poder satisfacer las necesidades de un cliente? Sí, yo creo que de hecho hay unos de mayor calibre que eso. De hecho tuvimos hace unos meses atrás, yo creo 2 meses atrás, en un call center de Coquimbo, Holdech, una persona que llamaba constantemente acosando sexualmente a las trabajadoras, y que esto fue denunciado a la empresa, también a la dirección del trabajo, y resulta que no se tomó asunto durante un largo trecho. Y tú entenderás que nosotros en los call centers, cuando se trabaja, tú no puedes cortar el llamado, porque si no te castigan a ti en la nota de calidad y te descuentan de tus remuneraciones. Entonces, por ende, ellos tenían que escuchar todo lo que le decía este tipo, claro, etcétera, etcétera. O sea, y evidentemente no podías cortar, porque es así el trabajo en el call center. Pero, Tamara, como nosotros pagamos, díganme. Perdón, una persona te está insultando o te llama para acosarte, para decirte cualquier estupidez, y tú no lo puedes cortar, no, porque si no te bajan el sueldo, te pagan menos. No, porque está siendo grabada. Pero ya, ok, pero esa grabación debe ser justificación suficiente. Exacto, para que mira, yo les quiero comentar un poco para que ustedes entiendan cómo funciona el call center. Eso. Los trabajadores trabajan con un sueldo, el ingreso mínimo mensual, dependiendo la hora que trabajan en el mes. Esto es referente a eso, pero además hay un variable que es el componente más fuerte que tienen los trabajadores en este caso, y ese variable está compuesto por varias métricas. Las métricas tienen que ver con el tiempo de adherencia, que es el tiempo que yo estoy disponible para atender al cliente con mi turno, o sea, tengo que respetar el turno que me dan, además del TMO, que es el tiempo promedio que estoy hablando con cada cliente, y además de un bono de calidad, que es el bono en este caso por la atención que yo presto y el servicio que yo le doy al cliente. Si yo corto las llamadas, a mí me castigan como trabajador y me lo descuentan de mi sueldo. Entonces, por ende, si alguien me llama y me insulta y yo le digo a mi supervisor o le digo al encargado de plataforma, yo tengo que mantenerme ahí escuchando todo el rato, porque evidentemente si lo corto me descuentan después. Exacto, Tamara, hay una crítica que, a ver, hay casos que son los más brutales, ¿no? Y con este tema de que yo le pago el sueldo a usted y esos insultos xenofóbicos o misógenos u homofóbicos, no tengo idea, y que yo la verdad tiendo a censurar de plano sin distinción y prefiero tirarlos a la basura. Ni siquiera me voy a encargar de esas personas, que mejor controlen la ira antes de llamar a cualquier parte. Pero me voy a hacer cargo de críticas administrativas que son súper recurrentes y que son muy normales, y te lo digo yo como un usuario y habiendo escuchado a otros usuarios, y a ver si tú coincides conmigo, porque, a ver, hay varios temas. Primero, hay una serie de herramientas de solución que lamentablemente los funcionarios de call center no tienen, y que son para muchos problemas. Entonces tú haces todo el recorrido telefónico pasando por 333.480 grabaciones para llegar que finalmente te atiende una persona, y para que esa persona te diga, luego de que tú le expresas tu problema, que no tiene las posibilidades de solucionarlo, de que tiene que ir a una sucursal o que tiene que llamar a otro teléfono. Bueno, eso genera molestia, porque si a mí el call center me lo ponen como el gran solucionador de los temas de la compañía, si la compañía me promete, me publicita en televisión, en radio, el número de teléfono donde yo voy a tener las soluciones múltiples a mis problemas, me parece muy engañoso que a mí me hagan hacer el trámite de llegar al operador luego de apretar todos los botones de mi teléfono para que la señorita o el señor me diga muy legítimamente: yo no tengo las competencias para resolver esto. Entonces uno esperaría que, siendo la gente de call center la primera línea comercial,
que es a la persona que yo me expongo, yo no veo ni al gerente de área, ni al gerente de zona, no tengo idea quién es el VP, ni quién es el representante CEO para el continente, no tengo idea. Yo lo veo a usted con usted hablo por teléfono y para mí usted es Coca-Cola, WOM, Entel, BTR o el que sea. Entonces, me parece a mí, y yo se lo he dicho a varias personas de call center, transmitan a su superior que les faltan competencias, que usted no me puede decir que esto no lo puede resolver. O sea, eso es lo primero, ¿no? Que me parece que es una crítica que es súper recurrente, ¿no? Donde te hacen cortar y volver a llamar o ir en términos presenciales. Y en segundo lugar, bueno, tiene que ver un poco con lo mismo, que te empiezan a dar explicaciones que tienen que ver con la interna de la compañía. Mira, lo que pasa es que la área de servicio no está en este momento en línea con la área de... Le bicicletean. Yo les digo, mire, todos los temas del call center hacia adentro no son mi problema. O sea, con todo el respeto del mundo, yo soy un simple cliente que contraté un servicio, entonces usted no me puede justificar la falta de un servicio o la falta de una solución por los 339.408 problemas que tiene la compañía, porque esos problemas para mí deben ser siempre invisibles. Ya, pero ahí la culpa no es de la persona que está al otro lado del teléfono. O sea, yo entiendo tu molestia, pero yo creo que justo no es con ella, que acá tenemos a la representante de las distintas personas que trabajan en el call center. Ellos no tienen ninguna responsabilidad, o sea, yo creo que muchas veces intentan hacer, pero la culpa ahí es de la empresa. Por eso, pero ellos que son gremio, me imagino que podrán plantearle a la empresa, mira, tenemos deficiencias, necesitamos más competencias, necesitamos más capacidades de solución de conflicto y necesitamos también una serie de protocolos de capacitación que no nos lleven necesariamente a justificarnos a los clientes con temas internos de la compañía que a los clientes no les importa. Escuchemos a Tamara a ver qué nos dice respecto a tu planteamiento, José. Tamara. Mira, yo solo mencionarte que, claro, que es así, lo que tú estás criticando es real, o sea, a todos nos ha pasado, o sea, a mí también me ha pasado, o sea, yo también, me llaman también de cosas, es obvio. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que el tema es más profundo de lo que tú hablas, yo creo que tiene que ver también con que evidentemente no siempre se encuentra uno con las herramientas para poder dar solución a todos los requerimientos de los clientes, eso es así. Y tienes que entender también que muchos de los trabajadores de call center, o sea, yo creo que el 80% de los trabajadores de call center son trabajadores subcontratados. Sí, y eso quiere decir que trabajan exactamente en una condición bastante precaria. Y eso quiere decir que trabajan con sistemas de empresa y que de hecho toda la línea no se encuentra solo en el call center donde se trabaja tal cual, sino que, por ejemplo, hay compañeros que trabajan en otro call center también que le prestan servicios, por ejemplo, a X compañía telefónica, no sé, Movistar, por ejemplo, por decir una compañía. Yo acá presto el servicio, no sé, de soporte técnico, pero mis compañeros al otro lado prestan otro servicio en otro call center, entonces no están conectados los unos a los otros. Entonces se da por la condición precaria que tienen los trabajadores en sí. País, así con la fragilidad que tienen y como tú también lo demuestras con esta crítica que haces, pero yo te respondo que no es responsabilidad de los trabajadores, creo que es responsabilidad de las relaciones laborales y de la precarización que han transformado los trabajos en este país, eso es todo. Tamara, una consulta, a ver, porque tenemos muchas dudas, la gente también consulta. ¿Desde qué momento comienza a grabarse la conversación cuando se contesta la llamada a un call center? Desde que se cae, o sea, desde que le cae la llamada al teleoperador se empieza a grabar la llamada. O sea, desde la LOA. Y esa llamada efectivamente queda grabada y el cliente puede acceder a esa conversación. Exactamente, sí. Ya, pero es que a mí me pasó que nunca me pasaron la grabación. Entonces entré a dudar respecto a eso. ¿Es un trámite burocrático? ¿Cuánto demora? Porque a veces esa conversación es el gran respaldo que tiene el cliente de decir sí, contrato tal cosa con tal promoción o no quiero esa promoción. Todas las llamadas son grabadas, todas. Pero ¿se le entrega esa llamada al cliente? Sí, y se tiene que entregar, son protocolos que se deben hacer, se deben entregar.
No. Una vez a mí, por ejemplo, hay un caso, le voy a contar un caso personal, porque uno ha sido cliente siempre. Un crédito pedido a través de la banca telefónica, que también es un call center de alguna u otra manera. Sí. Bueno, se dio el crédito, se otorgó, y después de muchos meses yo tenía una duda respecto de la tasa aplicada a ese crédito, y fui a consultar al banco vía telefónica. Y efectivamente, y ahí me gusta cómo opera el sistema, porque no hay que decir que todo es malo, hay cosas que son muy buenas, trajeron la grabación que había sido registrada 6 meses antes, cuando fue solicitado el crédito, y ahí se dieron cuenta de que y ahí yo estaba equivocado y lo reconozco, la operadora me dice la tasa de interés del crédito y yo la acepto. Ah, mira. Claro, porque para eso sirven no solamente para reclamos. Claro, dejar registro. Hay que dejar un registro, porque hay cualquier decisión que se tome, la funcionaria del call center tiene que tener el respaldo de que efectivamente el cliente accedió o no accedió a cierto servicio. En este caso, era la tasa de interés respecto de un crédito de consumo que era otorgado vía telefónica por un banco. Súper importante. Entonces, me parece que es muy importante, y yo nunca me he negado, o sea, cuando te dicen esta conversación va a ser grabada, me parece que es una seguridad para la operadora, sí, para la empresa y para uno. Claro. Exacto. Yo te quiero llevar, Tamara, a otra duda. Una duda que nos hacen llegar todos nuestros amigos a través de WhatsApp y que yo también la tengo. También. Cuando te llaman para ofrecerte un servicio y tú no lo quieres aceptar y dicen, no, gracias, anote ahí, no, muchas gracias, no me interesa recibir promoción, estoy feliz con la empresa que tengo contratada. No quiere. ¿Ah? La Julia no quiere. Lo escriben, lo anotan, porque después te vuelven a llamar de nuevo. Quiero tu respuesta, pero a la vuelta de la pausa comercial. Estamos conversando respecto de la realidad de los call centers, una situación bien compleja. Estamos junto a Tamara Muñoz, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de Call Center. Había una pregunta planteada, Tamara, te la hacía la Juli, que tiene que ver con ¿qué puedo decir yo a la persona del call center? Por ejemplo, Juli. Por ejemplo, a mí me llaman a mi teléfono constantemente para cobrarme una cuenta que no es mía, que es de Vanessa, que da mi teléfono a varias multitiendas y a varios sectores. Y yo le explico durante años que yo no soy Vanessa. Y me vuelven a llamar. Cuando uno le explica que no es... Anote ahí, escriba ahí. Este teléfono no pertenece a Vanessa, ni un pariente de Vanessa, no conozco a Vanessa. ¿Lo escriben o queda todavía ahí dando vuelta? Queda todo registrado, Julia. Sí. Todo lo que tú mencionas nosotros lo dejamos anotado. Lo que pasa es que esta es una base de datos que va cayendo. Entonces, cuando yo cierro esa información de alguna forma, después le puede caer 2 días después a otro compañero en otro lugar, en otro call center. Por eso yo decía, al principio les decía que era muy importante señalar las condiciones precarias en las cuales trabajamos, porque somos trabajadores subcontratados. Entonces, por lo tanto, no es que trabajemos todos para una misma empresa, sino que más bien se trabaja para diferentes empresas en diferentes lugares de Chile. Entonces, evidentemente, los compañeros, por ejemplo, que trabajan para una empresa WON acá en Santiago, son diferentes también a los compañeros y prestan diferentes servicios a los compañeros, por ejemplo, que lo hacen en Coquimbo o que lo hacen en Temuco o que lo hacen en Valparaíso. Entonces nos sirve de mucho decirle que uno no está interesado en un producto. Va a quedar registrado, pero va a volver a caer nuevamente esa base hasta que las empresas las reciclan, las terminan de ocupar. Pero eso cae constantemente. Tamara, ¿y dónde puedo hacer un reclamo contra una persona? Porque, por ejemplo, claro, yo tenía una deuda, yo no había pagado una cuenta. Y me empezaron a llamar, y dije, ya, me puse al día con la cuenta. Y me seguían llamando. Entonces yo le digo a la señora, mire, yo ya pagué esa cuenta, por favor no me llamen más. Y me dijo, lo vamos a seguir llamando igual, y me cortó. Y yo quedé picado como la Mariana. Picado. No sabía. Entonces dije, bueno, reclamo, elevo una solicitud. Dije, ¿para qué más perder tiempo? Mejor, chao. Pero también a veces pasa que están bajo tanto estrés que te responden también cualquier cosa, Tamara, ¿no? Y por supuesto, yo quería como aclarar un poco el tema de eso de las condiciones laborales que tienen los trabajadores de call center, un poco también para que quienes nos escuchan también se pongan en los pies y sientan la empatía del trabajador por el otro lado. Yo creo que es importante señalar que hace un año atrás nosotros sacamos una ley que tuvimos 7 años tratando de que se pudiera legislar en el Parlamento y no tuvimos voluntad política hasta que logramos de alguna forma presionar desde el movimiento sindical, desde poder denunciar la situación que vivían los trabajadores de call center.
Y una cosa que comentaban las compañeras ahí al principio de la nota era el solo hecho de que tú no pudieras ir al baño, porque si ibas al baño te descontaban de tu remuneración. ¿Y qué pasa hasta el día de hoy si la cosa es que no se haya desaparecido todavía? O sea, un derecho tan fundamental, un derecho humano tan fundamental como ir al baño era castigado y te lo descontaban por ir al baño, te descontaban, perdón, de tu sueldo por ir al baño. Entonces yo creo que es importante señalar un poco que nosotros tratamos de normar, tratamos de legislar en ese ámbito. Se creó un contrato especial para los trabajadores de call center que lleva 1 año funcionando, pero que además tenía 2 reglamentos que venían adosados a esa ley, un reglamento de condiciones de higiene y seguridad y un reglamento de enfermedades profesionales y condiciones ergonométricas de los trabajadores de call center, que hasta el día de hoy, yo lo debo decir, el Ministerio del Trabajo todavía no lo saca. Lleva más de 6 meses de que el reglamento debería haber entrado en vigencia, porque fue en marzo de este año que debería haber entrado en vigencia, y al día de hoy todavía no lo sacan los reglamentos. Y algo que tiene todavía y nos debe, y nosotros lo hemos reclamado en reiteradas ocasiones, de hecho hasta con la Contraloría nos hemos juntado para preguntar por qué es lo que pasa con esos reglamentos de los trabajadores y todavía no los tenemos. Entonces, ustedes deben entender que hace, no sé, 10 años atrás, cuando recién parte como el boom del trabajo del call center, las condiciones eran muy precarias y se han mantenido hasta el día de hoy, salvo con esta ley que trató de alguna forma de normar, de mejorar las condiciones de los trabajadores, que se logró gracias a la fuerza que tuvo el movimiento sindical, gracias a que se puso detrás de un objetivo para efectos de lograr lo que esta tan anhelada ley que tuvo, en este caso la salida recién el año pasado, pero tienen que entender que vivimos en condiciones o trabajamos en condiciones que son de subcontrato, que son condiciones bastante precarias, y que evidentemente el estrés laboral que se vive, las enfermedades profesionales que tienen los trabajadores de call center son bastante elevadas. Si es por algo que se legisla en este sector, no es porque a nosotros se nos ocurrió, sino es porque realmente había evidencia empírica de la situación que se vivía, de las fiscalizaciones que se hacían en los call centers, y las empresas que hacían, miraban hacia el lado, pagaban la multa, pero no arreglaban los problemas. Así es, entonces Tamara, se seguía manteniendo esa condición. Dígame. Tamara Muñoz, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de Call Center, gran invitada el día de hoy. De 1 a 7 la vamos a hablar con un 7. Muy buena nota la vamos a poner. Porque su llamado es muy importante para nosotros. Y ojo, han avanzado, pero les queda mucho por avanzar en cuanto a sus condiciones laborales. Un abrazo, dígame. Si me das un minutito, nos queda muy poquito tiempo, por favor. Sí, por eso. Mira, yo creo que es importante señalar ahora que en el trabajo de call center casi todos estamos trabajando en teletrabajo. Y yo creo que es importante señalar que lo que hizo esa ley del teletrabajo vino a retroceder enormemente en los derechos laborales de las y los trabajadores. Yo creo que es fundamental que miremos lo que está sucediendo con la ley del teletrabajo y con la Tamara, es un punto central, perdón, tenemos que cerrar, pero no puedo dejar de decir lo siguiente, perdón, déjenme hablar. Hable pues, señor. El tema tiene que ver con la precarización del trabajo. Por supuesto. Hemos discutido la necesidad y el gobierno ha sido enfático en decir que lo que necesita Chile para la reactivación, más que el retiro de la AFP, más que el tema de los seguros de cesantía, más que las ayudas estatales, más que las transferencias directas del Estado, los bonos, los IFE, los FOGAPE, es la creación de empleo, lo cual yo considero que es correcto. Pero hay que preguntarle de vuelta a ese gobierno, ¿qué tipo de empleo? Porque no es necesario solamente marcar un número de desempleo bajo. No es suficiente, es incompleto. El tipo de empleo no puede ser precario, porque un empleo precario es como no tener empleo, básicamente. Hay una suerte como de idea en la opinión pública nacional de que mientras la persona gane algo, que gane algo nomás, que gane un poquito ya es algo. No, señor. Lo que hay que tener es un empleo decente, bajo las leyes del Código Laboral, con un sueldo que te permita vivir, porque es la única manera que el trabajador va a cumplir su función a cabalidad, y ese trabajador más otro van a contribuir al crecimiento del país. Es empleo, pero no cualquier tipo de empleo. Y me parece que el ejemplo de Tamara es el mejor ejemplo.
Claro, así como tú lo señalabas, las normas de alguna forma, como lo señalan los convenios internacionales de la OIT, bajo el marco del trabajo decente, que es lo que tú bien señalabas. Yo creo que es importante lo que se está dando ahora con el proceso constituyente, y yo creo que es esencial que los trabajadores y las trabajadoras ahí jueguen un rol importantísimo en poner de nuevo lo que es el valor del trabajo en el centro de la sociedad y el valor que tienen las y los trabajadores, porque somos los y las trabajadoras los que al final producimos la riqueza en este país. Entonces, por lo tanto, debiésemos tener una importancia trascendental en la nueva Constitución. Tamara, te quiero agradecer este contacto, también el apunte que hace José Antonio, sin lugar a dudas, es trascendental. Ahí está el cambio. Que te vaya muy bien, Tamara. Muchas gracias, buenas tardes. Chao, muchas gracias, que estés muy bien. 5:48 minutos y hay información de último minuto.